Hola de nuevo, ¿cómo estás, queridísimo amigo? El día de hoy te invito a un viaje intergaláctico y nuestro destino en esta ocasión nos lleva hacia el lejano planeta de Mercurio. Y estas son 10 cosas bastante impresionantes que sí o sí deberías saber sobre el primer planeta que existe en el sistema solar. Comencemos. Número 1. Es el más cercano al Sol, pero puede ser muy frío. Sabemos que Mercurio está muy cerca del Sol y debido a ello las temperaturas en su superficie alcanzan los 450 grados durante el día. Pero cuando cae la noche la cosa es muy diferente, ya que las temperaturas bajan y pueden llegar a 170 grados bajo cero. Esta fluctuación de temperatura es la mayor que se conoce actualmente en todos los planetas que forman nuestro sistema solar. 2. Es muy pequeño. Cuando decimos que Mercurio es el planeta más pequeño, es posible que no terminemos de interiorizar hasta qué punto, así que haremos un par de comparativas sencillas para comprenderlo mejor. Tiene un diámetro de 4.876 kilómetros, lo que equivale aproximadamente al tamaño de Estados Unidos, y es un poco más grande que nuestra Luna. 3. Tiene una bastante loca. Es una pequeña rareza, ya que orbita el Sol a una velocidad mayor que la de ningún otro planeta, alcanzando velocidades que pueden llegar a los 180.000 kilómetros por hora. Durante su recorrido, llega a estar a una distancia máxima de 70 millones de kilómetros del astro rey, y completa el ciclo de traslación en apenas 88 días. 4. Mercurio tiene hielo. ¿Cómo puede un planeta que está casi pegado al Sol tener hielo? Pues como ya hemos adelantado, porque a pesar de todo tiene zonas oscuras que están muy frías, donde el hielo se puede mantener sin problemas, ese hielo habría llegado a Mercurio por el impacto de meteoritos, que lo habrían dejado sobre su superficie y se encontraría sobre todo en los polos del planeta. 5. Posee un enorme núcleo de hierro. El núcleo de Mercurio es realmente enorme, ya que ocupa un 75% de su radio y deja la corteza como algo mínimo que actúa casi como envoltorio de una enorme pelota de hierro ardiente. Los expertos no se ponen de acuerdo con respecto a su formación, así que sigue siendo un misterio. 6. Posee una atmósfera muy pequeña y delgada. Este planeta tiene la atmósfera más pequeña y delgada de todos los que existen en el sistema solar, y llega hasta tal punto que los expertos lo consideran como una exósfera. Una exósfera se caracteriza por ser poco densa y por ser normalmente la capa final de toda atmósfera en la que los gases se van disipando con el espacio exterior. Esto quiere decir que toda la radiación solar impacta de lleno sobre Mercurio, ya que no recibe prácticamente filtrado alguno. Número 7. Tiene colas. Algunos planetas tienen anillos o muchas lunas. Mercurio por su parte tiene colas, formadas de hidrógeno que al parecer se forman por el efecto que tienen los vientos solares sobre la magnetosfera del planeta. Los expertos no tienen una explicación concreta y precisa de momento sobre este fenómeno, así que lo anterior es lo más aproximado que podemos encontrar. 8. Un año dura 88 días y un día 176 días. Muy curioso, como dijimos, Mercurio tarda 88 días en dar una vuelta completa al Sol, pero sin embargo necesita 58 días para completar una rotación y 176 para un ciclo de amanecer-anochecer. Esto es posible gracias a su cercanía al Sol, pero también por su alta velocidad, ya que como dijimos alcanza los 180.000 km por hora. 9. Tras la Tierra es el segundo planeta más denso. A pesar de que su tamaño es mucho menor que el de la Tierra, y que comparado con los gigantes gaseosos hasta nos puede parecer un enano, Mercurio es el segundo planeta más denso del sistema solar. Esto es así porque, como anticipamos, tiene un enorme núcleo compuesto mayoritariamente de hierro, un elemento común a todos los planetas rocosos, categoría en la que entran también Venus, Marte y la Tierra. 10. Mercurio no tiene lunas ni estaciones. Debido a su pequeño tamaño, a su débil atmósfera y a su baja gravedad, Mercurio no posee ningún satélite y además tampoco tiene ciclo de estaciones, porque la inclinación de su eje es realmente mínima. Si llegáramos a pisar la superficie, estaríamos sometidos solo a un 38% de la gravedad de la Tierra. Y bueno amigos, estos han sido 10 datos muy curiosos e interesantes que te puedo apostar y te puedo asegurar que te servirán para un tema de conversación con tus futuros suegros, amigos o para parecer el más listo de tu sala de clases. Si te gustó, te invito a que le des like, a compartirlo y a comentarlo, no te cuesta nada. Total, si compartes este tipo de contenido, todos ganaremos y todos aprenderemos. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.